Paisaje marino velado. Hemos llegado al capítulo 2, el cual está titulado Como monstruo. Recordemos que en el capítulo inicial, el capítulo 1, pues Charles estaba navegando tranquilamente en este mundo subterráneo, porque los eventos que se están desarrollando en esta novela ligera están ocurriendo en el fondo del mar, en una, se podría decir, caverna, pero de un tamaño inmenso. Y es ahí donde estos mares repletos de criaturas grotescas y abominables están acechando y comiendo a la humanidad como si fueran simples aperitivos, como un gato jugando con un ratón. Sabe que el ratón nunca va a escapar de su merced y pues para matar el aburrimiento solamente se pone a jugar. Cristian, ¿cómo es así que Charles está navegando un barco en este océano plagado de estas criaturas? No se nos dice cómo es que Charles llegó ahí. Se nos deja entrever que él no es oriundo de ese lugar, sino que ha sido arrastrado por una fuerza misteriosa hasta ese punto. Y es ahí donde se nos empieza a mostrar un poco el mundo, porque si están en una caverna de un tamaño colosal, ¿cómo es que se pueden guiar en el mar? Recordemos que a mar abierto, pues los marineros comúnmente utilizan las estrellas para coordinar su posición, así como se podría decir la dirección del viento, entre otras cosas que hacen muy fácil que una persona no se pierda en ese desierto azul, ¿no? Pues ahora en el fondo del mar o en el fondo subterráneo, ¿cómo es que una persona se guía si literalmente el techo es piedra? Es solamente una caverna de un tamaño colosal. ¿Cómo es que se guían nuestros protagonistas? Pues bien, lo que se nos está mencionando es que utilizan unas especies de balizas, las cuales tintinean constantemente y estas sirven como para que marquen su posición, ¿no? Marcan un número determinado de balizas desde un territorio hacia otro territorio y pues el navegante, el capitán, solamente tiene que estar constantemente atento a la baliza y constantemente contando qué baliza ha pasado, cuántas ya vienen navegando y más o menos en base a eso se va guiando. No es como seguir una ruta, por así decirlo, como migajas de pan que te dejan por una pista. Entonces tú vas viendo, ya de aquí sigue la otra baliza, de ahí la otra baliza y pues pueden calcular más o menos el trayecto. Cristian, pues eso suena genial, ¿no? Mientras sigan las rutas, pues es imposible que algo les pase, pues lo que era imposible ocurrió en el capítulo anterior, y es que una criatura estuvo imitando la iluminación de las balizas y el capitán se dio cuenta, el mismo capitán Charles se puso a pensar, ¿por qué aún no hemos pasado esa baliza? ¿Hace cuánto tiempo esa baliza sigue adelante nuestro? Y es ahí donde su segundo al mando le respondió, pues la verdad es que desde que usted se fue a su camarote, capitán. Y es ahí donde Charles empieza pues a pensar, no podemos pasar esa baliza y ni siquiera nos podemos acercar. Es como que la distancia siempre es la misma. ¿Por qué? Y solamente una respuesta da pues, se podría decir, la conclusión necesaria para resolver esta problemática. ¿Cuál es? Que la baliza se está moviendo al mismo ritmo que el barco, como si lo estuviera guiando hacia un punto específico, como si lo estuviera cebando para llevarlo a un lugar donde lo pueda devorar por completo sin ningún problema. Y Charles se da cuenta, inmediatamente voltea el barco y dice, ¿sabes qué? De aquí nos tenemos que ir porque si no, pues somos comida de criaturas como de este tipo. Pero lo más normal que se imaginaba Charles era que pues la criatura se iba a rendir, ¿no? Como no lo siguió, pues esta seguiría su camino. Ese sería el mejor de los escenarios. Pues no, en el momento en el que el barco giró para el lado izquierdo y todos los motores estaban a toda marcha, dándolo todo para que se puedan largar de ahí y puedan volver a donde estaban las balizas, de verdad, las originales, pues se nos describe que un ente inmenso, de un aspecto colosal, empezó a emerger, como si se hubiera dado cuenta que su presa pues ya no le va a seguir el juego y simplemente está escapando, y ahora esta criatura
pues ya no va a estar atrayéndolo pasivamente, sino que busca una cacería desenfrenada, busca un ataque frontal, busca destrozar a todos los que están en el barco y consumir pues su carne, su esencia, sus gritos. No sé qué consumirán estos entes de por aquí, pero eso es lo que está ocurriendo en el final del capítulo 1 y también donde se nos deja ver una de las habilidades del protagonista. ¿Cuál es esa habilidad, Christian? De repente se va a mechar uno para uno con el monstruo. No, la única habilidad que tiene nuestro protagonista, Charles, es que es capaz de resistir un poco, no mucho, solamente resistir lo suficiente para poder guiar el barco y escapar de esta aberración, porque los otros marineros, en cuanto vieron a esta criatura, inmediatamente se tiraron boca abajo y empezaron a recitar ese mantra que yo te repetí en el final del video anterior. ¿Cuál era ese mantra? Pues literalmente no veo nada, no escucho nada, no pienso en nada. Esto es muy importante, porque incluso el hecho de pensar o tratar de analizar a estos seres que están en este lugar causa una especie de locura, una especie de pavor. Colapsa todo el sistema, pues, de un ser humano. El sistema digestivo, me imagino que causará una especie de reflujo, de malestar, una acidez incontrolable en tu propio cuerpo. El sistema nervioso, pues imagínate cuando te da calambre y sientes esa sensación como de entumecimiento. Ahora imagínate en todo tu cuerpo por completo, un colapso de tu sistema nervioso, que todo esté pues al máximo, como si pudiera reaccionar a cualquier sensación, a cualquier leve brisa del viento mientras sientes ese entumecimiento que te causa ese malestar, ¿no? No sé cómo más describirlo, sinceramente. Y Christian, entonces un colapso en el aspecto visual, me lo imagino que será como que no puedes controlar lo que puedes ver. No es un temblor, no es que todo esté temblando, sino que literalmente tus ojos mismos están parpadeando, como si no quisieran estar en tus cuencas oculares, como si no quisieran ver lo que está ahí. Y es por eso que estos personajes se refugian y se tiran al suelo mientras repiten lo que te he dicho, y el único al cual le encargan su salvación es a Charles, el cual pues inmediatamente llama al cuarto de motor y les dice: tienen que darlo todo porque si no ya valimos. Christian, me dijiste que los personajes, los tripulantes, pues todos se han tirado boca abajo, pero ahora me dices que Charles ha llamado al cuarto de máquina y esto sí es tan normal, ¿no? Porque si hubieran estado boca abajo, ni modo de que le hayan respondido. Y aquí viene algo curioso, que es los del cuarto de máquinas son los que están en un lugar encerrado, prácticamente no tienen ningún contacto o ninguna ventana que les guíe o muestre algo de afuera. Entonces tendría sentido que estos tipos pues aún estén con algo de control sobre ellos mismos. Ahora sí, con este contexto que espero que te haya animado a continuar con esta increíble historia, pues comencemos con el capítulo 2, el cual está titulado como Monstruo. Solo obedece mis órdenes, conozco mi barco mejor que nadie, gritó Charles a la tubería que conectaba con la sala de calderas. Luego bajó la cabeza para encontrarse con la mirada del viejo John. John, descarga la mitad de la carga. Charles sabía que la vacilación no era una opción en los momentos cruciales. La vida de uno era más importante que cualquier otra cosa. Sí, el anciano corpulento abrió la puerta de una patada y salió de la cabina del piloto. Charles sintió un nudo en la garganta al oír el chapoteo de la carga caer al agua. Por suerte, las medidas adoptadas resultaron efectivas. Tras soportar algunas colisiones más, el ágil SS Mouse empezó a ganar velocidad y poco a poco dejó atrás a la nave que lo perseguía. Cuando Charles finalmente divisó la verdadera boya de navegación que aparecía en la proa, soltó el timón con el cuerpo empapado en sudor frío. El joven tembloroso que yacía en el suelo se arrastró hasta el lado de Charles y se aferró con fuerza a su muslo. Capitán, yo solo acabo de ver. Charles inmediatamente agarró la cara del niño con una mano para impedir que hablara. Antes de embarcar, ¿cuál fue la tercera cosa que te dije? No mires a los monstruos del mar, ni siquiera pienses en ellos, a menos que se acerquen a nuestro barco. No digas ni una palabra, aunque los veamos. Muy bien, ahora levántense, echen el ancla y avisen a todos que se reúnan en cubierta. Voy a pasar lista.
Tras terminar de hablar, Charles soltó a Deep y salió del puente de mando. La cubierta estaba en completo desorden, con charcos de agua por todas partes. Las cuerdas que se usaban para sujetar la carga flotaban sin rumbo en la superficie del agua, abriéndose paso entre el agua de mar que le llegaba hasta las pantorrillas. Charles se dirigió a la popa. Y también tú, porque te invito a que le des al botón de seguir para que te siga apareciendo más contenido relacionado con novelas ligeras. Y ya sabes, también darle al botón del corazón si te está gustando el video y que lo compartas para que más personas puedan conocer esta increíble historia de esta novela ligera conocida como Paisaje Marino Velado. Ahora sí, continuemos con esta increíble narración. La cubierta estaba en completo desorden, con charcos de agua por todas partes. Las cuerdas que se usaban para sujetar la carga flotaban sin rumbo en la superficie del agua, abriéndose paso entre el agua de mar que le llegaba hasta las pantorrillas. Charles se dirigió a la popa. La sección trasera con forma de huso tenía una profunda hendidura, como si le hubiera golpeado un martillo enorme. Toda la popa estaba cubierta de una sustancia negra desconocida que desprendía un olor aborrecible. Las consecuencias del accidente dejaban una clara idea del tamaño de la criatura que acababa de chocar con el barco. Sin embargo, tras 8 años de incontables expediciones marítimas, Charles se había acostumbrado a este tipo de encuentros, por lo que su curiosidad se había desvanecido con el tiempo. En ese momento estaba absorto en otros pensamientos. Arreglar esto costará una fortuna otra vez, murmuró Charles, sintiendo una creciente frustración. Estaba a un paso más de su sueño. En ese preciso instante, los murmullos en su oído volvieron a sonar, haciendo eco desde las profundidades de la oscuridad circundante. Demonios. Con el ceño fruncido, Charles apretó el puño y se golpeó repetidamente la frente con el dorso. El dolor físico le ayudó a callar momentáneamente los inquietantes susurros que lo atormentaban. Al ver que el resto de la tripulación comenzaba a reunirse en la cubierta, Charles cesó su autocastigo y se dirigió hacia ellos. Al ver acercarse a su capitán, el grupo de hombres de distintas estaturas se alineó apresuradamente. Su aspecto era diferente, pero sus rostros pálidos eran del mismo tono que el de Charles, carentes de ese saludable color carmesí. John, puesto, primer oficial. Funciones: ayudar al capitán a organizar los planes de trabajo y encargarse de elaborar el cronograma de carga. Timonel en el turno de 12 del mediodía a las 24 horas. El robusto anciano fue el primero en enumerar sus funciones. Junto al viejo John se encontraba una figura alta y robusta. Su traje azul estaba manchado con restos de grasa. Sin dudarlo un instante se presentó rápidamente. James, puesto segundo ingeniero. Funciones: mantener el correcto funcionamiento de la sala de máquinas, supervisar el sistema de propulsión, el equipo auxiliar, las calderas, la lubricación, la refrigeración y el combustible. Junto a James había un hombre flaco, alto y delgado como un poste de luz. Frey, puesto, cocinero. Función: preparar las comidas de la tripulación. Tras el cocinero venía un Dit visiblemente angustiado. Parecía inestable al caminar, aún intentando recuperarse de los recientes acontecimientos. Dit, puesto a función, mantenimiento y reparación de la cubierta, así como manejo del ancla, cabos y equipos de carga y descarga. Charles examinó rápidamente a las 4 personas que tenía delante e inmediatamente se percató de que faltaba una. ¿Dónde está el contramaestro? Los 4 individuos intercambiaron miradas, pero ninguno pudo dar una respuesta. Un grito se escuchó de repente, un grito espeluznante resonó desde debajo de la cubierta. «Algo ha subido a bordo. Agarre sus armas», exclamó Charles, liderando al grupo mientras corrían hacia el origen del alboroto. Al llegar a los camarotes de la tripulación, tenuemente iluminados, la visión les produjo un escalofrío.
En el sombrío lugar solo había dos figuras presentes. Una de ellas permanecía erguida, era el contramaestre del SS Maus y su rostro solo reflejaba terror. La otra figura yacía tendida en el suelo y su rostro era indistinguible debido a la ausencia total de piel. Cada vez que esta misteriosa persona se movía, el contacto de su carne con el suelo le causaba un dolor insoportable, haciéndolo temblar de agonía. La figura ensangrentada profería lastimeros gemidos y luchaba desesperadamente. Su respiración se debilitaba con cada instante que pasaba. Jim, pregúntale quién es. Charles sacó rápidamente el revólver que llevaba enfundado en la cintura izquierda. Tembloroso de miedo, el contramaestre se arrastró hasta la cabeza mutilada, inclinándose para escuchar con atención. Unos segundos después se giró con el rostro teñido de pánico, señaló a Charles con un dedo tembloroso y dijo: Capitán, él dijo que es usted. ¿Yo? Al oír los pasos nerviosos de los tripulantes que venían detrás, Charles apuntó rápidamente con su arma al contramaestre. Charles, cargo, capitán, deberes, transporte seguro y gestión administrativa del buque, garantizar la máxima seguridad del buque, la vida y los bienes de la tripulación, manejar con decisión y prudencia todos los asuntos en caso de emergencia, timonel de turno de medianoche hacia las 12 del mediodía. Contramaestre, informe de su posición inmediatamente. Rápido, mátenlo. Él no es su capitán, exclamó el contramaestre aterrorizado, con el dedo tembloroso aún apuntando a Charles. Un estallido se escuchó. Charles apretó el gatillo y una bala atravesó la frente del contramaestre, dejando un agujero sangriento. Sin embargo, lo que brotó de la herida no fue sangre, sino una sustancia semisólida de color amarillo oscuro. Ahora que su identidad había quedado al descubierto, el cuerpo del contramaestre herido comenzó a retorcerse y transformarse. Su boca se abrió hasta la nuca y sus extremidades se abultaron rápidamente. Con un escalofriante gruñido animal, la monstruosidad se abalanzó sobre Charles. Múltiples disparos se escucharon, las balas llovían sobre el contramaestre retorcido y la piel humana de la criatura se desgarró como un saco de artillera, dejando al descubierto el torso retorcido, ennegrecido y en descomposición que se asemejaba al de un sapo enfermo. Incluso después de recibir 6 disparos, la criatura seguía con vida. Extendió sus 4 extremidades mientras se abalanzaba sobre el humano que tenía delante, aparentemente imperturbable. Ante la situación, tras muchos encuentros similares, Charles rodó hacia un lado, justo a tiempo para esquivar el ataque del monstruo. Sin perder ni un segundo, recargó rápidamente su revólver con otras 6 balas y disparó contra el monstruo. Bajo la lluvia de 12 balas, las piernas desarticuladas del monstruo cedieron y éste se desplomó débilmente sobre el suelo, jadeando con dificultad. Charles echó un breve vistazo al repugnante cadáver antes de volverse para mirar a los aterrorizados miembros de la tripulación que estaban detrás de él. No te quedes ahí parado. Tira esa maldita cosa por la borda, ordenó Charles, y caminó hacia el cadáver ensangrentado e inmóvil que yacía a un lado. Ignorando el hedor insoportable a sangre, giró la cabeza del cadáver para verlo mejor. Al ver que le faltaba un diente frontal, supo que aquel era el verdadero contramaestre, mientras que el anterior era, pues, un impostor, un monstruo marino que usaba la piel de su compañero de la tripulación como un simple disfraz. Una expresión de dolor cruzó brevemente el rostro de Charles, pero rápidamente se recompuso. Sacó un par de balas de su bolsillo y salió del camarote de la tripulación para patrullar el barco y buscar cualquier amenaza latente. Dick forcejeó junto al primer oficial John mientras cargaba el cadáver. El joven quedó asombrado y exclamó: el capitán es increíble. Ja, claro que sí. Por eso él es el capitán y tú solo un simple marinero. La verdad es que cuando subió a bordo por primera vez era igual que tú. ¿En serio?
¿Cómo era el capitán Charles cuando se hizo marinero por primera vez? Esa sí que es una historia de cuento de hadas. Hace unos 7 u 8 años todavía servía como tercer oficial en otro barco. Fue entonces cuando Charles apareció a la deriva en las aguas. Cuando lo conocí, no podía decir ni una sola palabra. ¿Puedes creerlo? ¿En serio? Entonces, ¿cómo llegó a ser capitán? El viejo capitán se apiadó de él y le permitió seguir en el barco a distancia. Cuando llegamos al puerto nos dimos cuenta de que no era ningún monstruo y lo dejamos quedarse como tripulante. Aprendió a hablar mientras se aprendía las costumbres de un marinero. Cuando finalmente aprendió a hablar, anunció su gran ambición: capitanear un barco y guiar a toda la humanidad de vuelta a la tierra de la luz. Todos pensamos que se había vuelto loco, ¿sabes? ¿Y qué pasó después? Después pasó de marinero de primera clase a contramaestre y luego a tercer oficial. Pensábamos que volvería a ascender a segundo oficial, pero nos sorprendió a todos. De hecho, ahorró lo suficiente para comprarse un carguero de segunda mano. Sí, este mismo barco en el que estamos, compañero, el SS Mouse. Y así acaba el segundo capítulo de esta genial novela ligera que puedes encontrarla en Wuxia World. Ahí están todos los capítulos totalmente completos y estoy seguro que esta historia no te va a decepcionar en lo absoluto. Hemos visto pues un poco más de este increíble mundo y un poco más sobre las criaturas que están rectando en él, que están habitándolo, y también la historia de Charles. ¿Cómo es que este tipo llegó ahí? Y todavía nos falta responder la pregunta que este mismo sujeto soltó en el primer capítulo. ¿Cuál es esa pregunta, por si no lo recuerdas? Pues que él había dicho una frasecita. Él había dicho que, al igual que sus anteriores sucesores, él iba a escribir en su propio idioma. Charles fue arrastrado a este lugar, no se sabe cómo, espero que se nos explique más adelante, pero él ha descubierto que ha habido otras personas que también han sido arrastradas a este lugar. Y pues me imagino que en los próximos capítulos se nos aventará un poco más para tratar de atar un par de cabos. Pues bueno, respecto a las criaturas, ¿qué se puede decir? El terror es tipo Lovecraftiano, ¿no? Si te gusta el misterio, si te gusta esa sensación de no saber qué es el ente que los estás echando, esta es la novela para ti. Se nos ha dado una breve descripción y lo que podemos intuir es que, aparte de ese ente colosal, que me imagino que debe de ser como un pez enorme, de ese que te había comentado la vez anterior, que le cuelga por la parte delantera como una especie de lucecita, pues esa criatura chancó, golpeó la parte trasera de un barco de un tamaño considerable y dejó una bolladura enorme. O sea, imagínate eso y ¿cómo se llama? Haz la imagen mental para hacer una comparativa de un barco y que un ente pueda golpear metal sólido y deformarlo de tal forma, pues que deje esa marca de esa magnitud. Pero eso no fue lo único que dejó, porque aquí vienen varias preguntas. ¿Ese otro ente que se coló en el barco y terminó acabando con el contramaestre fue una especie que vive parasitando a ese ente que golpeó el barco, o es una especie aparte, o es una parte de ese mismo ser? ¿Qué es? No lo sabemos, pero se presta mucho para la interpretación. Lo que sí es aterrador y es muy interesante de analizar es que estas criaturas pequeñitas, uno diría, pues wow, es pequeño comparado con el grande, este es mucho más fácil de manejar, un uno para uno y ya está, ya no. A puño limpio, parado y sin polo, como diría cualquiera. Pues no, estas criaturas tienen la capacidad de inmovilizar a un contramaestre, que ya no se nos ha dicho las especificaciones para un contramaestre, pero son personas del mar, son personas que están acostumbradas a hacer esfuerzo físico, tienen un tamaño considerable y una resistencia. Que sean doblegados por uno de estos entes, pues bueno, te lo compro por se podría decir, el pavor que te puede causar ver a una de estas criaturas, o la sensación a la que sucumben las personas, que es una especie de paranoia, ¿no? Pues ya bien, ahora viene lo otro terrible, que es la capacidad de arrancarle la piel a un ser vivo y utilizarlo como si fuera un simple traje de piel. Eso es algo aterrador, porque ¿cómo obtienes la habilidad para...? O sea, imagínate si
Si tú sabes algo de ropa o viendo tu propia ropa, tú sabes que tu propia prenda no es una prenda completa, por así decirlo. O sea, está hecho por partes. Primero se hace la parte delantera, la parte trasera, se cortan los hombros, se corta la parte de aquí y todo eso después se une mediante costura. Tú mismo analiza tu propio polo, tu propia ropa, cualquier cosa y te vas a dar cuenta que todos son uniones. No hay una prenda que sea uno solo. Algún chistoso, bueno, alguien observador saldrá a decir, Cristian, las medias, es cierto, pues sí, pero si te das cuenta, las medias en la parte final, pues ahí es donde está la costura, ¿no? De ahí todo es como si fuera un tubo. En los guantes vendría a ser en la parte de aquí, creo ahora con las máquinas actuales ya te botan todo el guante directo y solamente para que el maquinista le cierre la parte de la muñeca y eso es todo. Pues bien, pero ahora póntelo en un humano. ¿Cómo a un humano puedes arrancarle la piel sin causar esas grandes costuras que serían visibles? Porque cuando ellos llegaron y vieron al contramaestre, que era esta abominación utilizando la piel del contramaestre, no dudaron de que era él. O sea, lo vieron y no era como que vieron una cicatriz notable, no. Literalmente, o sea, parecía el contramaestre. Y el pobre contramaestre era esa persona que se estaba retorciendo y nos describen cómo sus músculos vivos estaban latiendo ahí mientras el contacto con la misma superficie del piso pues le causaba un dolor inimaginable, un dolor que no se puede describir porque es una sensación que simplemente se tiene que vivir para sentirlo. Es como cuando te arrancas el pellejito de la parte de aquí y dices, te causa como una quemazón, como un calor extraño y sientes esa parte muy sensible ante cualquier, se puede decir, brisa del aire o impacto o cualquier toque accidental. Ahora imagínatelo en todo tu cuerpo por completo, estar al rojo vivo, por así decirlo. Pues sí, estas criaturas son muy temibles, la verdad, y muy interesantes, ¿no? Eso suena muy morboso, pero también se nos describe un poco cómo es su apariencia, se nos describe no como son, es cierto que tienen un aspecto antropomórfico, pero el hecho de que hayan utilizado el rostro del contramaestre y alguna de sus facciones pueden ir por ese lado o pueden que no, porque recordemos que son seres abominables, seres aborrecibles. Lo que sí se nos da una certeza es que el líquido que les da vida es amarillento y bota un olor nauseabundo, que la piel que se dejó ver mientras se estaba desgarrando la piel del contramaestre, el cual era como un simple traje, pues denotaba una piel un tanto como de un sapo, pero no un sapo normal, sino un sapo purulento, como con pus, como con llagas, como una especie de abominación, por así decirlo. Imagínate una piel lisa, con un brillo inusual, como el de una foca, por así decirlo, como el de un cetáceo, y que tenga como abultamientos, como hinchazón, pero de pus, como de algo desagradable, algo que no es agradable a la vista, que tú lo ves y te da asco, te da náuseas, no sabes por qué, pero es como un instinto primario que te dice que eso es peligroso, que no, es mejor alejarse de ahí. Pues nada, esos son esos entes, y todavía no se nos ha descrito, se nos ha descrito un poquito nomás, y nosotros hemos hecho toda esa interpretación, ¿no? Alguien, alguien de repente ha hecho una interpretación mucho mejor que yo y te invito a que lo escribas en los comentarios, ¿no? Si te está gustando esta novela, te invito a que lo escribas en los comentarios. ¿Qué te parece? ¿Qué estás esperando de esta historia más adelante? ¿Qué crees que pasará? ¿Cuál crees que sea la historia de origen de Charles? ¿Qué crees que haya descubierto para que se haya embarcado en esta travesía y se haya puesto esta meta de llevar a se podría decir, cúmulo de humanos que están atrapados en este lugar hacia la superficie, hacia el mundo donde la humanidad no tiene ningún otro peligro ni criaturas que los están devorando y cazando como si fueran simples animales, como si fueran simples tentempiés, simples aperitivos? Gracias por llegar hasta el final. Cuídate mucho, mantén tu distancia y chao.